Muy bien. Aquí también, realmente el capítulo 5 comienza en 4:14. Esta es la división. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote, palabras que vienen de 2:17, 18, 3:1. Vuelve a esa idea, que ha traspasado los cielos. Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Entonces, teniendo un gran sumo sacerdote, traspasar los cielos, él está pensando en la figura del sumo sacerdote que hace el sacrificio del día de expiación y recoge la sangre y entra con esta sangre en el lugar santísimo. Entonces él dice, pues Jesús también ha entrado, pero no en un templo en la tierra, sino en la verdadera presencia de Dios, en el cielo. Entonces, en base de eso, porque Jesús, noten, aquí estamos en la misma paradoja. Nuestro gran sacerdote ha hecho todo y hará todo, y por lo tanto nosotros vamos a retener nuestra confesión, que implica nosotros vamos a hacer todo. Pero ya no estamos haciendo todo porque todo depende de nosotros. Estamos haciendo todo para agradecer a Él que dijo, nada depende de ti, todo depende de mí. Entonces es esta misma paradoja de las relaciones, la misma paradoja que nos lleva a la conclusión que en un matrimonio el 100% de la responsabilidad cae en el esposo y el 100% en la esposa. Entonces lo mismo, la diferencia es que un matrimonio es una reunión de iguales. Pero nuestra relación con Dios es así. Entonces, el todo que yo puedo poner no se compara con el todo que Dios pone. Pero no voy a hacer menos. Si me caso con una mujer rica, no me di cuenta a tiempo, pero ni modo, pudiera haber pasado. Y ella dice, ya yo tengo suficiente, entonces yo voy a poner todo aquí. Me entrega su cuenta y dice, ya, todo lo que tengo es para el beneficio de nuestra casa y nuestro matrimonio y nuestra familia. Entonces ella dice, aquí yo tengo 100 millones de pesos. Úsalos, administralos para que vivamos bien. Entonces yo digo, y parece absurdo, pero también parece lo correcto. Yo digo, pues yo he trabajado 20 años y he ahorrado 100 pesos. Entonces yo digo lo mismo que tú. Aquí están mis 100 pesos. Están para el bien de la familia, ya no son mías. Ahora, en la superficie nos parece risible. Si hay 100 millones de pesos, ¿qué importa si los 100 pesos están en mi bolsillo o están en la cuenta de la familia? Entonces, en un sentido, es un acto simbólico. Pero en otro sentido, es un acto de corazón. Y aunque yo estoy consciente que yo no puedo contribuir lo que mi esposa contribuye, de todas maneras, de corazón quiero hacerlo. ¿Ok? Ahora, y esto, pues no sé cómo llegué allí, estábamos en Hebreos, ¿verdad? Pero a lo que voy es que yo creo que la Biblia está diciendo lo que dice en el mundo que acabo de describir, no en el mundo que donde nosotros con nuestro interés propio y nuestra soberbia, la seguridad que tenemos que nosotros tenemos la verdad y nadie más, aplicamos la Biblia en ese mundo y no podemos llegar a una buena conclusión. Es como si tú tuvieras una Biblia en ruso, idioma ruso, y con tu conocimiento de español te imaginas
¿Qué quieren decir estas palabras? Pues realmente no vas a llegar a nada. Si atinas en una palabra entre 1000, sería un milagro. Entonces, a lo que digo es que no vamos a aprender ruso, pero sí podemos entrar en el mundo que la Biblia realmente está describiendo. Entonces, retengamos nuestra profesión. Jesús pone todo, yo voy a poner todo. Ya me acordé, por eso dije todo lo que dije. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros. El pensamiento que tenemos al final del 2. Pero aquí Él añade, sin pecado, que ya mencioné eso. Jesús no solamente sabe lo que significa enfrentar las pruebas y tentaciones que nosotros enfrentamos, sino que Él también sabe cómo superar estas pruebas, porque lo hizo. Entonces, esta es la ayuda que Él nos da. No es simpatía, la simpatía que dices, tú has fracasado, pues yo también. Sino la simpatía que dice, yo sé que es bien difícil la situación en que estás, pero sí hay una solución y yo te la ofrezco. Acerquémonos, aquí por primera vez, esta palabra tan importante, definitivamente una de las palabras más importantes en Hebreos. Acerquémonos pues. Y aquí hay mucho más que simplemente el uso de la palabra en este contexto. Vivamos una vida de acercamiento. ¿Acercándonos a quién? ¿Cómo? A Dios. Y si nos acercamos a Dios, eso es por medio de Jesucristo. Entonces, acercarnos a Jesús. Y acuérdense del gran mandamiento. Si estamos viviendo, acercándonos a Dios, entonces nos vamos a acercar ¿cómo? Al prójimo. Aquí, Uva, tu misión. Cada una de estas personas que yo no conozco, pero tú tienes una imagen de ellos más que en tu mente, en tu corazón. Estás aprendiendo a amar a esas personas. Y Dios te está diciendo, por este tiempo, este es el medio para que me ames a mí. Yo no necesito nada, pero mis hijos tienen necesidad. ¡Qué privilegio! Sí es una responsabilidad más de lo que podemos hacer, pero la confianza que Dios nos ha dado y ha dicho, a ver qué puedes hacer para mostrar tu amor hacia estas personas. Acerquémonos pues con confianza. Y aquí al trono de la gracia. Hasta más adelante es acerquémonos a Dios, pero aquí al trono de la gracia, pues obviamente eso es a Dios. Pero trono, ¿qué está diciendo de Dios? Eso debe ser fácil. Efraín, ¿sí dijiste algo? Es un rey. Ok, sí. Estamos acercándonos a un rey. Uno que tiene autoridad y recursos para ayudarnos. Y es un trono de la gracia, es trono de gracia. Es un rey que nos tiene afecto. Un rey que quiere ayudarnos. Entonces va a usar esos recursos para nosotros. Con confianza. La confianza que Él nos ha dado. Confianza aquí no es tanto una actitud pues algunos en la clase, yo estoy viendo que tenemos uno o dos que hablan con confianza y muchos que prefieren no decir nada. No es una cualidad personal. Esta confianza es confiar en su palabra. Él ha dicho
Entonces, es como si yo voy a Los Pinos y toco. ¿Qué se le ofrece? Estoy aquí para ver a Jorgito. ¿Qué creen ustedes que son las probabilidades que voy a ver a Jorgito? Puede ser que veo el interior de si me pongo recio, de una cárcel, pero que voy a llegar a la oficina del presidente es muy dudoso. Pero uno puede llegar con confianza y decir, es que me citó. El presidente me dijo que viniera. Entonces yo puedo tener la confianza que voy a llegar con el presidente porque él me dijo, ven. Pues esta es la confianza. Venimos al trono de Dios con confianza porque Él nos ha hablado. Y estamos respondiendo a su invitación. Para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Me gustan estas palabras, misericordia y gracia. Viniendo a Dios vamos a recibir misericordia por el pasado. Ojalá que ustedes estén viendo en esta semana errores que han hecho. Cosas que dices, caray, eso no lo hice bien. No, ni siquiera sabía lo que debía hacer. Pues encontramos en Dios misericordia, nos acercamos a Él y pues lo que dije a Uva, no pienses en el pasado, simplemente acércate. Esa es misericordia, lleva al perdón. Y también gracia nos da para el futuro. La próxima vez no vas a enfrentar esa cuestión solo, vas a contar conmigo. Yo voy a estar contigo para darte gracias. Nosotros a Dios le damos gracias, Él a nosotros nos da gracia. Y dice gracia para el oportuno socorro. Ay, oportuno. Qué palabra tan bonita. Creo que es Oswald Chambers que escribió, nosotros siempre estamos apurándonos y llegamos tarde o llegamos temprano. Bueno, él no estaba escribiendo a mexicanos, él dice a veces tarde, a veces temprano. Pero Dios nunca se apura, pero nunca llega tarde. Siempre llega en el momento exacto. Y en las pruebas de la vida, las tentaciones, tentación, prueba es una palabra. En estas pruebas, nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Pero Dios nos permite enfrentar la prueba el tiempo suficiente para que nosotros nos demos cuenta de nuestra necesidad, para que acudamos a Él, para que reconozcamos la necesidad. Entonces su ayuda, el socorro, no está allí desde un principio para que yo llevo el socorro y cuando venga la necesidad, ya, aquí está. Situación resuelta. No, yo ando sin socorro y enfrento la situación, pero Dios nunca llega tarde. Nunca llega y dice, qué lástima, lo hubiera rescatado si estuviera aquí. Pues ni modo. Sino que Dios llega en el momento exacto. Y el momento que Él decide para darnos el socorro es el momento en que necesitamos. Ahora, nosotros no sabemos cuándo es ese momento, pero Dios sí sabe. De manera que nosotros podemos, cuando llega la ayuda de Dios, siempre podemos decir, gracias Señor, tú llegaste en el momento exacto. A veces vemos que es el momento exacto. Pero aun cuando hubiera yo escogido otro momento, sabemos que este es el momento exacto. Y luego, ahora,
¿Cómo es eso? Que el momento que Dios piensa que es el momento necesario y el momento que yo creo que es necesario que Dios interviene, normalmente, ¿cuál viene primero? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Normalmente Dios llega con su ayuda antes de que yo pensaba que necesitaba o después. Es casi siempre después. Entonces, en esta situación que estamos diciendo, Señor, ¿no ves la necesidad? Ya necesito tu ayuda. En lugar de esta ansiedad, podemos aprender a decir, gracias, Señor, que no llegaste en este momento que yo pensaba que era el momento oportuno. Porque si tú has escogido un momento posterior, es porque un momento posterior es mejor para mí. Y tú lo sabes. Yo confieso que yo me equivoqué. Yo pensé que no podía aguantar más. Pero tú me has dicho que sí puedo. Gracias, Señor. El oportuno socorro. Ahora, como digo, 5.1 es continuación, no es un nuevo pensamiento. Y es precisamente este tema del sacerdote. Entonces, en orden, Hebreos ha dicho que Jesús es superior a los ángeles, es superior a Moisés, y allí un poco de desviación, porque el Salmo 95 Moisés está presente en estos eventos, pero es una exhortación para los lectores. Ahora, tercero, Jesús es el sacerdote superior. Jesús es el que es lo que son los ángeles, pero es más. Es lo que es Moisés, pero es más. Es lo que son los sacerdotes, pero es más. Entonces, otra vez la superioridad de Jesús a los sacerdotes, o a los otros sacerdotes. Ahora, entonces noten, lean ustedes los versículos 1 y 2, 5, 1 y 2. En estos versículos, él, realmente es del 1 al 3, pero ya con los primeros dos, él habla de dos requisitos de un sacerdote. Para ser sacerdote, uno tiene que contar con dos cosas. A ver si me pueden decir uno o dos de estas cosas. ¿Perdón? Para ser sacerdotes, tiene que ser de la tribu de Leví. Tiene que ser de la tribu de Leví, una. O la pregunta fue para ser sacerdote. Sí, pero en estos versículos no habla de David. Tiene que ser escogido por los que sirven. Por Dios. Este es el primero. Tiene que ser escogido por Dios. El segundo está en el versículo 2. O si quieres leer 2 y 3. Porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esta razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Entonces, ¿cuál es el requisito? Tiene que ser igual a... ¿Cómo? Tiene que ser paciente. Tiene que ser paciente. Pero no es cualquier paciencia. No, porque es igual al... Tiene que ser igual. Tiene que ser uno de los que representa. Y por eso es paciente, y por eso comprende su situación. Entonces, los dos requisitos es que tiene que ser una de las personas a quienes representa, y tiene que tener nombramiento por Dios. Ahora, aquí en estos versículos hasta 10 hay un quiasmo. Quiasmo se basa en la letra G de griego, que se ve como no es X, pero se ve como X. Entonces, la idea es A, B, B, A. Entonces, un quiasmo es como en la Biblia, Jesús dice, no echas tus perlas
ante los cerdos, ni des lo sagrado a los... No, dice, no des lo sagrado a los perros, ni eches tus perlas ante los cerdos, porque las pisotearán y volverán y te atacarán a ti. Entonces, quienes pisotean las perlas son los cerdos, quienes atacan a el que les dio lo santo son los perros. Entonces es perros, cerdos, cerdos, perros. Este es quiasmo. Entonces aquí los requisitos son nombramiento por Dios y luego identificación con, y casi tenemos que decir, y por lo tanto simpatía con los que representa. Entonces él trata primero el segundo de estos requisitos. En versículo perdón. Analicé un poco malo aquí. El versículo 1 es más general. Todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres es constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Este es general. Su trabajo es ofrecer sacrificios, lo hace a favor de las personas, lo hace ante Dios. Entonces, los requisitos son 2 al 4, 2 y 3. Él puede sentir compasión de los ignorantes, extraviados, porque él también está rodeado por debilidad, y por causa de su debilidad debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Entonces, el primer requisito es la simpatía, y se identifica con ellos en su debilidad. Y por tanto, en el versículo 3, la prueba de eso es que el sacerdote no solamente hace sacrificios por el pueblo, sino también tiene que hacer sacrificios por sus propios pecados y los de su familia. En general, eso es cierto. Los sacerdotes normalmente todos los días están ofreciendo sacrificios por personas que vienen a ellos. Pero también se espera que cuando ellos descubran un pecado en su propia familia o en su vida, deben dar sacrificio por eso. Pero el autor está pensando en el día de la expiación. Levítico 16. No sé qué tanto conocen del día de la expiación. Viene en septiembre o principios de octubre. Y es un día en que se hace sacrificio por el pueblo de Israel. Y ese día es el único día en que una persona entre en el lugar santísimo. ¿Conocen ustedes el templo? El borrador se me escapó. Se escondió. Sí saben que el templo, pues, y también el tabernáculo era igual. Tenía la forma así. 1/3, 2/3 aquí. La entrada está aquí y hubo una entrada aquí. Entonces, este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. En este lugar santísimo, donde está el arca del pacto, en el día de expiación, el sumo sacerdote entra y con la sangre de un sacrificio que ha hecho, y rocía esta sangre sobre la tapa, el expiatorio ahí. Pero en ese día, el sacerdote entra 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque dice, pueden leer Levítico 16, primero hace un sacrificio por sus pecados y los pecados de su familia.
y entra y rocía esa sangre. Y luego sale y hace otro sacrificio por los pecados del pueblo y entra. Entonces, es una explicación elocuente de lo que tenemos aquí. Que si pensamos en el día de expiación, entendemos a la perfección lo que el autor está diciendo. En el día de la expiación, la tarea del sacerdote no es solamente expiar los pecados del pueblo, sino expiar sus propios pecados. Y un entendimiento espiritual muy profundo de este acto. Imagínense cómo es que el sacerdote está recordando, no solamente ellos necesitan expiación, sino yo también. Y antes de pedir de Dios la expiación de ellos, tengo que pedir por mí. Entonces, ¿cómo es que Jesús está calificado en eso? Ahora, eso está, como dije, en un quiasmo. Sí, entonces, el quiasmo, bueno, sí, ya estoy brincando, discúlpenme, volvemos a 4. Nadie toma esta honra para sí, sino porque ha sido llamado por Dios. Y él lo dice, ustedes conocen la historia de Aarón, leemos en Éxodo. Aarón fue escogido por Dios para ser el sacerdote, entonces los únicos que pueden ser sacerdotes son los hijos de Aarón. Entonces es nombramiento por Dios. Entonces él dice, pues, ¿qué de nuestro Jesús? ¿Cómo digo que él es un sacerdote? Él dice, bueno, él también tiene nombramiento por Dios, versículos 5 y 6. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Una cita del Salmo. ¿Cómo? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, una cita que ya vimos en el capítulo 1. Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, no hemos visto antes esa cita, pero ¿de dónde viene? Salmo 110. Y se acuerdan que sí hemos visto al Salmo 110. Entonces, él está diciendo eso. Ahora, el segundo no se entiende, se entiende muy bien. Decimos, sí, Jesús, este Salmo está diciendo, Dios está escogiendo al Mesías como su sacerdote. El primero es un poco más difícil de entender porque el Salmo 2 está hablando del Mesías, pero no dice sacerdote. Pero la lógica es que Dios es quien escogió al Mesías. Entonces, cuando combinamos los dos, lo escogió también para ser sacerdote. Entonces, Cristo tiene la segunda calificación. Fue escogido, llamado, nombrado por Dios. También tiene la primera, y aquí yo creo que es otro lugar donde me lleva a adoración, me lleva a entiendo que no entiendo. La palabra de Dios me lleva a entender que no entiendo. Entonces 7, él está regresando a eso. Tiene que identificarse con las debilidades de las personas que representa. Ya estoy afinando más lo que dijimos antes. ¿Y ven el problema? ¿Cómo puede un hombre que nunca pecó, cómo puede identificarse con nuestra debilidad, que somos pecadores? Entonces vamos a ver qué dice. Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Ahora, cuando leemos este versículo, al principio
en los días de su vida física pensamos que nos está dando un resumen de la vida de Cristo. Pero cuando terminamos el versículo nos hemos dado cuenta que Él está hablando de un evento específico en la vida de Cristo. ¿Y qué evento es ese? ¿Perdón? ¿Getsemaní? Sí, Getsemaní. Entonces, examinemos eso. Y tenemos varios problemas aquí. Primero, ruegos y súplicas, clamor, lágrimas, eso no es ningún problema. Al que le podía librar de la muerte, pues sí, él está orando a Dios que podría librarlo de la muerte. Pero luego dice, fue oído por su temor reverente. Ahora, primero aclaremos, ¿qué quiere decir que fue oído? Cuando decimos Dios escuchó mi oración. Concedió lo que se le pedía. ¿Cómo? Concedió lo que le Sí. Fue oído no quiere decir que Dios se enteró que estaba orando. Quiere decir Dios le contestó. Ahora, ¿sí le contestó Dios? Aquí es otro lugar donde yo veo necesario que encontremos contradicciones en la Biblia. Si no vemos una contradicción, no vamos a entender el mensaje. ¿Qué es lo que Jesús pidió en Getsemaní? ¿Qué dijo? No ir a la cruz. No. Sí. Literalmente, que pase de mí esta copa. Ajá, que no Él pase. pidió no ir a la cruz, no morir. ¿Fue oído? ¿Sí fue a la cruz? ¿Sí murió? Tenía dos peticiones. No estés tan rápido para... Primero saboreemos la contradicción. No fue oído. Ahora, pero sí, como David está diciendo, nosotros todos pensamos, sí, pero no es lo único que dijo. Sí dijo que no muera. Pido que no muera. Pero luego dijo, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahora, hermanos, contemplemos eso. Vamos a Getsemaní y decir eso. Yo voy a inventar un poco para dramatizar. Dios dice, órame y te voy a dar tu oración. Y él dice, pues, lo que quiero es no morir. Y dice Dios, sí te voy a dar te voy a conceder, pero no lo primero que preguntas, pides. Yo te digo cuando pides lo que voy a dar. Entonces él dice, bueno, mi segunda petición es que se haga tu voluntad. Y Dios dice, concedido. Jesús sí se identificó con nosotros en eso. Jesús sabe lo que es pedir a Dios algo y escuchar a Dios decir no. Cuando tú estás en esa situación, Jesús entiende. Él viene a socorrerte no como uno ajeno, sino que como uno que ha pasado por esa experiencia. Jesús, cuando tú pides que se haga lo que no es la voluntad de Dios, Jesús se identifica contigo porque Él ha hecho lo mismo. Ahora, yo hubiera dicho, mi lógica dice que pedir lo que Dios no quiere es pecado. Pero no puedo seguir a mi lógica porque Jesús pidió eso. Y Jesús no pecó. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia me lo dice. Entonces, aún en eso, Jesús sabe lo que es la experiencia. Cuando tú tienes la experiencia de decir, Señor, no puedo aceptar lo que tú quieres. No quiero pasar por la experiencia que tú me estás dando. Y Dios dice, pero esta es mi voluntad.
Y tú dices, entonces Señor me someto, no quiero, pero hágase tu voluntad. Jesús entiende, Él ha hecho lo mismo. Entonces, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Tenemos un dicho, si no duele, no sirve. Si conocen inglés, dice, no pain, no gain. Y ese tipo de aliteración, o sea, el sonido, no pain, no gain. Hebreos usa un dicho que casi seguramente no es de su, lo toma, ya existía eso. Y el dicho era ese, yo hubiera consultado eso, yo pensé que lo tenía, pero los verbos sufrir y aprender suenan semejantes. Entonces mañana les voy a decir, porque eso es interesante, pero Dios me está humillando otra vez. Ya ven que ser pastor en otro país de una iglesia de 5 personas no es suficiente para humillarme. Entonces Dios me permite que se me olvida el griego. ¿Alguien no trajo un Nuevo Testamento? Bueno, gracias. ¿Ese? Emathen af on epathen. Emathen af on epathen. Los verbos son emathen, aprendió, epathen, sufrió. Y pueden escuchar, es una letra de diferencia. Entonces, emathen af on epathen. Y él dice, aunque era el hijo, o sea, ¿qué quiere decir hijo? ¿Qué quiere decir hijo de Dios? Pues el hijo de Dios es un hijo obediente, porque ese es el carácter de Dios, no peca, no rebela. Y sin embargo, a pesar de que él eternamente había sido el hijo obediente a Dios, él tuvo que aprender la obediencia. Entonces esto, alguien ha dicho que en Getsemaní se reveló una cima en la voluntad misma de Dios. Por primera vez, y yo creo por única vez, en toda la eternidad, el Padre quiere algo que el Hijo no quiere. Entonces, igual que nosotros tenemos que aprender por sufrimiento, aprendemos a obedecer a Dios. Y ese es pedir que pase de mí esta copa, no es obediencia. Obediencia es, hágase tu voluntad. Entonces, Jesús tuvo que aprender eso. Y tuvo que sufrir lo que nosotros sufrimos para aprenderlo. Entonces, la identificación de Jesús con la humanidad, con nosotros, es mucho más profundo de lo que nos hubiéramos imaginado. Gracias a Dios por la revelación que Él ha dado a este autor. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, fíjense en esta palabra perfeccionado. Usamos la palabra, yo no estoy seguro que sea la mejor traducción usar esa palabra. Pero sí es una palabra griega y sí quiere decir eso. Pero vemos claramente aquí que perfeccionar no quiere decir que él pasó de un estado imperfecto a un estado perfecto. Entonces, por eso digo que el concepto de perfección de los griegos no nos sirve aquí. Entonces, realmente lo que pasó es que él hizo
lo que vino para hacer. Entonces terminó su trabajo. A veces se puede traducir maduró. Ser perfeccionado es llegar a ser maduro. En este caso no es maduración, pero sí es que Él vino para salvar, pero en un sentido todavía no era el Salvador, porque no nos había salvado. Y sin embargo también añadimos a eso que Él está tomando los pasos, imagínense, desde el cielo con Dios. Necesito que alguien muera por estas personas, ya andan extraviados. Yo voy, Padre, yo voy por ti. Y Él va y nace, crece, siente hambre, siente sed, frustración, se enoja. Todas las experiencias humanas. Y ya casi a la meta, dice, pues lo único que falta ahora es morir y luego son salvos. Y Jesús descubre en su corazón, el Hijo de Dios descubre en su corazón, pero no quiero morir. Y tiene que someterse y aprender por experiencia que la obediencia es hacer lo que no queremos, porque el Padre lo quiere. Entonces fue perfeccionado. Aquí en dos sentidos. El principal es que cumplió el propósito. La salvación ya no es su propósito, es su logro. Pero también en el sentido que Él superó la desobediencia, que es nuestro problema. Yo no sé si a lo mejor estoy tomando otro paso adelante del autor de Hebreos, pero creo que él implica este paso. ¿Se acuerdan que el capítulo 2 dijo, Él gustó la muerte para rescatarnos de la muerte? Nosotros estamos sujetos a la muerte, entonces Él entra y sufre la muerte para que nosotros seamos librados de la muerte. Aquí está diciendo que lo mismo pasó con la desobediencia. La razón por la cual estamos sujetos a la muerte es nuestra desobediencia. Entonces Jesús entró en la misma desobediencia. Solamente que entró hasta el punto donde la desobediencia se convertiría en hecho, en acto, o sea, en pecado. Y no tomó ese paso, pero todo lo demás se identificó con nosotros. Ven aquí por qué digo que entender el mensaje de la Biblia es entender que no entiendo. A lo mejor cuando estoy hablando del juicio final, estoy aplicando mal el principio. Cuando hablo de que la seguridad de la salvación y el peligro de perder la salvación, ambos están en la Biblia, a lo mejor estoy mal cuando digo que no sé en esos casos. Pero en este caso yo no veo otra alternativa. Estos versículos 5, 7 al 9 no están aquí para que entendamos lo que Jesús hizo. Están aquí para que entendamos que no entendemos. Que hay algo aquí más de lo que nosotros podamos entender. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote. Bueno, primero, Él llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, nuestro problema es que no obedecemos. Pero Cristo con su muerte abre una puerta para que otra vez podamos obedecer. Y a los que obedecen, Él da salvación, restauración de esta relación con Dios. Permite que seamos lo que fuimos creados para ser.
y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otra vez entienden, pregunto, ¿entienden que sumo sacerdote según el orden de Melquisedec es una frase que toma del Antiguo Testamento? Lo va a desarrollar, lo va a explicar en el capítulo 7, pero esa no es una especulación. No es el autor quien hace la comparación entre Cristo y Melquisedec. ¿Quién hizo esa comparación? ¿Perdón? ¿Cuál salmista? ¿De cuál salmo? 110. ¿Quién está hablando? Ah, sí, Jorge, gracias. Discúlpenme, es que ya me fallan los oídos, pero... Salmo 110. Es Salmo 110, 4. Ahora, interesante esto, porque muchas veces en el Nuevo Testamento se aplica a Jesús Salmo 110, 1. ¿Se acuerdan? La primera vez, aparentemente, casi seguramente es la primera vez, cuando Jesús en la semana de su muerte dice, ¿de quién es hijo el Mesías? Y le dicen, de David. Y él dice, entonces, ¿por qué dice David? El Señor, o sea, Dios, dijo a mi Señor, el Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, la diestra de Dios es una expresión que encontramos en cartas, en otras partes del Nuevo Testamento. Sus enemigos debajo de sus pies es una figura que encontramos 2 o 3 veces en Pablo, creo que en Pablo. Pero nadie, por lo que podemos entender de los escritos, a nadie se le ocurrió aplicar a Jesús el versículo 4 más que este autor de Hebreos. Entonces, otra vez, ven por qué me admiro tanto de él. Y en el panteón de mis héroes, bueno, ¿panteón sirve para eso? Sí, porque no es panteón como sepelios, es panteón de dioses. Cuando yo descubrí a Hebreos, ya estaba allí Juan. Yo había estudiado Juan y apreciaba mucho el pensamiento de Juan. Pablo, pues todos estamos expuestos a Pablo y nos admiramos de Pablo. Pero yo estudiaba Hebreos, y yo digo, pues, no conozco su nombre, pero aquí hay una mente al nivel, a la par de Juan y de Pablo. Entonces, vamos a ver más de eso en el capítulo 7. Pero él ya está entrando en eso. Entonces, capítulos 1 y 2, Jesús superior a los ángeles. 3 y 4, Jesús superior a Moisés. Ahora, en los dos casos, eso no es todo el contenido de estos capítulos. Especialmente en 3 y 4 tenemos a Salmo 95 a la mitad antes de la mitad. Es 3, 7 y ya el resto de 3 y gran parte de 4 no están hablando de la superioridad de Jesús sobre Moisés, pero sí están hablando de Moisés y haciendo una aplicación. Pero tenemos ángeles, luego Moisés, luego 5, 11, hasta el último versículo del 7, es Jesús superior al sumo sacerdote o a los sumos sacerdotes. Pero en esta sección también tenemos un paréntesis, una exhortación que realmente está implícita, pero no es parte del argumento. Ahora, para completar, en el capítulo 8, leemos de que Jesús trae un pacto superior al pacto anterior. En el capítulo 9, Jesús
ofrece un sacrificio superior a los sacrificios del antiguo pacto. Y este sacrificio continúa en el capítulo 10, versículo 10, 18, es la terminación del argumento. Y 19 a 21, 19 a 24, digamos, hace un resumen de lo que ha dicho en estos 10 capítulos y dice por lo tanto. Y el por lo tanto es primero acerquémonos. Entonces habla de qué significa acercarnos a Dios en el resto. ¿Ok? Bien.